Hola Priscila, muy buenos días. Claro, es un estado de catástrofe y que nosotros, los chilenos, ya habíamos visto anteriormente precisamente en situaciones de desastres naturales como los terremotos, de que nuestro país ha tenido mucha historia de eso. Pero para saber más sobre este tema y entender de qué se trata, vamos a conversar con la abogada Sandra Ponce de León, quien es académica de la Universidad Católica. Sandra, primero que todo, gracias por esta entrevista. Estoy en lo correcto, ¿cierto? Esto no es nuevo para nosotros los chilenos y precisamente en qué consiste en manera simple para que la gente lo entienda. Sí, como decías tú, nosotros estamos acostumbrados efectivamente a tener lamentablemente, ¿no es cierto?, estos estados de emergencia, en este caso de catástrofe, que no es lo mismo que otros 3 estados que también pueden decretarse, pero en circunstancias distintas. Por ejemplo, el estado cuando hay una guerra interna, externa, ¿no es cierto?, o cuando hay otro tipo de emergencia. Acá estamos hablando de un estado de excepción constitucional muy especial, muy específico, y que se deriva de calamidades públicas. Como decías tú, estamos acostumbrados, por ejemplo, en el caso de terremotos, ¿ya?, de que se decreten estos estados y que el gobierno precisamente tenga las medidas, los mecanismos para paliar los efectos de ese tipo de situaciones excepcionales, ¿ya? Que obviamente van a poner en riesgo, ¿no es cierto?, el absoluto ejercicio de los derechos que nosotros tenemos, pero no de todos los derechos también, está muy acotado, ¿ya? Pero para un bien que es mucho mayor, que es evitar, en este caso, que ya no es un terremoto, sino que es una pandemia, ¿no es cierto?, evitar que se propague, ¿no es cierto?, mucho más el virus que nos tiene a todos preocupados y que además, ¿no es cierto?, podamos vivir más tranquilos, ¿no es cierto?, dentro de lo que queda del verano y lo que resta o lo que resta del invierno. Sandra, vamos directo al grano, en este caso de estado de catástrofe. ¿Cuáles son las atribuciones que tendría el presidente y cuáles serían, en el fondo, las modalidades para que se entienda que podríamos ver en los próximos días, dependiendo, por supuesto, cómo vaya yendo el desarrollo del COVID-19? Bueno, son varias las medidas que la Constitución y la ley permiten adoptar al gobierno. Uno es restringir las reuniones, ¿ya? El derecho a reunión. Todos tenemos derecho a reunirnos. Hoy día el gobierno puede restringir, ¿ya? Ya sabemos que se habían adoptado algunas medidas concretas de no dejar, ¿no es cierto?, que se promuevan reuniones de más de 50 personas. Eso es un número que evita, ¿no es cierto?, en este caso, una cantidad enorme de actividades como el Lollapalooza, ¿no es cierto? Nosotros ya estamos, incluso matrimonios, ¿ya? Matrimonios que se habían concertado, que tenían una gran fiesta de más de 50 invitados, no se van a poder realizar, ¿ya? Otra de las garantías que se pueden restringir en este caso es el de la locomoción, ¿ya? La libertad que todos nosotros tenemos desde la Constitución de poder trasladarnos de un lugar a otro, ya sea en transporte público, en transporte privado, incluso caminar por la calle, ¿ya? Y esas medidas de restricción de la locomoción podrían derivar de varios mecanismos. Por ejemplo, que se decrete un horario, como se decretó, ¿no es cierto?, gracias a un acuerdo de los supermercados, que atienda alguna farmacia, atienda un supermercado, atiendan en distintos horarios. Lo que se propone aquí, en este caso de la locomoción, etcétera, es que el país tampoco se paralice, ¿ya? Tenemos que tener claro eso, pero sí se puede restringir. Y también se puede restringir el derecho a propiedad de distintas maneras, pero lo básico y lo que nosotros conocemos, ¿ya?, es lo que pasa durante los terremotos, por ejemplo, que la fuerza pública, que es la que está a cargo del orden, ¿ya?, de la sociedad, también puede acopiar alimentos, por ejemplo. ¿Y quiénes son los que producen esos alimentos? Somos los privados, ¿ya? Es muy poco probable que el Estado, ¿no es cierto?, genere alimentos. Y en ese caso se utiliza una herramienta que jurídicamente se llama requisición de bienes, ¿ya? Por ejemplo, el azúcar, la harina, los otros artículos de primera necesidad podrían ser requisados por el Estado pagando al dueño, ¿no es cierto?, lo que corresponde al precio, y el Estado ser el que distribuye equitativamente a las personas para que todos tengamos posibilidad de adquirir esos bienes necesarios, ¿ya? Sandra. Y por último se pueden aplicar, como dice la Constitución, muchas medidas administrativas, que eso está por verse cuáles van a ser.
preguntar del estudio. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Es muy interesante además lo que tú nos estás explicando. Buenos sobre días, todo Priscila. Con este derecho a propiedad, con la requisición de bienes, tal como lo determinas tú. No solamente son artículos de primera necesidad, se podría de alguna manera, por ejemplo, disponer de un lugar físico, una infraestructura, hablo de un hotel, por ejemplo, en donde se puedan realizar las cuarentenas. Si es que en ese caso el dueño se opone, de todas maneras también debe recibir una indemnización. ¿Cómo ocurre en ese caso? ¿O solamente habla de estos elementos de primera necesidad, la requisición de bienes? Sí, es muy importante lo que tú dices, porque cualquiera de estas medidas que se adopten, ya en el caso del derecho a propiedad, la misma Constitución garantiza que el propietario va a ser compensado, le garantizan, digamos, la indemnización. Por lo tanto, claro, el Estado puede intervenir con toda la fuerza, etcétera, que tiene del uso de digamos, de esa herramienta, pero en ningún caso ese privado va a sufrir económicamente, por lo menos, las consecuencias de las medidas que se adopten. ¿Por qué? Porque esto se supone que es para el bien de la comunidad, es para el bien de todos, pero esos todos también tenemos que, ¿no es cierto?, precaver que el que va a ser más afectado tenga también su derecho a ser compensado por esa situación. Ahora, Sandra, solamente para entender también las atribuciones que tiene el presidente de la República y sobre todo el rol que juega en este caso el Parlamento. De alguna manera no es un cheque en blanco, por decirlo de alguna forma, sino que también debe ser visado por el Parlamento algunas de las medidas, por ejemplo, la extensión de esto, o recién lo pueden ver 6 meses pasado la vigencia de un estado de catástrofe. Mira, los estados de catástrofe pueden durar lo que dura la crisis, ¿ya? Pero es el Congreso Nacional el que tiene que estar primeramente informado de todas las medidas que va a adoptar el gobierno para que sea ese el primer órgano que controle que efectivamente las medidas que se van a adoptar por el gobierno digan relación con el estado, ¿no es cierto?, que se está decretando, en este caso, que hay una calamidad pública y que esa calamidad pública, ¿no es cierto?, se deriva de una situación que compromete la salud y la salubridad, y por lo tanto todas las medidas que se adopten tienen que tener ese fin único, ¿ya? Si no lo podría revertir. Y eso lo controla el Congreso Nacional. Claro que sí, claro que sí. El control implica que pudiera, por ejemplo, observar, informar, criticar al gobierno alguna medida para que se modifique, para que se altere, en ese sentido. Así que sí podría, ¿no es cierto?, intervenir el Congreso. También puede intervenir en el caso de que, por ejemplo, no estamos poniéndonos en ese caso todavía porque se han decretado 90 días, ¿ya? Se pueden decretar más tiempo, ¿ya? Y el Congreso también podría decirle al gobierno, mire, en realidad ya la situación se ha terminado y usted sigue, ¿no es cierto?, con las medidas o los mecanismos excepcionales para, ¿no es cierto?, paliar una situación que ya no existe. Eso también lo podría observar. Y el Congreso tiene hoy día, hay un plazo establecido en la propia Constitución que son 180 días para pronunciarse de las primeras medidas, ¿ya? Y otra cosa que es bien importante respecto del control, ya no tanto político, ¿no es cierto?, de nuestros representantes respecto a lo que hacen nuestros otros representantes, que son las autoridades de gobierno, es lo que puede hacer cualquier vecino, cualquier persona que se sienta afectado y que crea que se está ejerciendo un poder que no corresponde, ¿no es cierto?, a lo que está limitado, también puede ir a los tribunales de justicia, que es otro mecanismo de control. Y lo importante es que hay sanciones también, ¿sí? Sí, básicamente, por ejemplo, las medidas de cuarentena, de autocuidado, todo, con un estado de catástrofe tienen consecuencias legales, básicamente. No es una recomendación, no es, ha sido hasta ahora, digamos, una situación más bien de, por ejemplo, las personas que son sospechosas, que tienen un confinamiento, queda más bien en la responsabilidad de las personas. Aquí ya habría herramientas legales para sancionarlos respecto de cualquier cosa, cualquier medida que se tome, ya sea, por ejemplo, un toque de queda. Yo quería preguntar básicamente por la asignación de recursos que entrega un estado de catástrofe. Sabemos que el Estado, la burocracia es tremenda, digamos, para, por ejemplo, pongamos en el caso hipotético que se requieran obtener insumos, respiradores mecánicos. Esto también permite que el Ejecutivo disponga de recursos mucho más a la mano sin la necesidad de entrar en esta burocracia que el Estado siempre tiene, digamos, y que dificulta muchas veces en términos de velocidad poder acceder a estos bienes.
Claro que sí. Todas estas medidas o estos mecanismos excepcionales también permiten obtener recursos de manera excepcional, como bien decías tú. Y cuando se paralizan servicios públicos, y estoy hablando de uno de los ejemplos que da la Constitución, cuando se paralizan servicios públicos y eso obviamente genera un grave daño a la población, el Estado, el gobierno, tiene una posibilidad que se llama decreto de emergencia, ¿no es cierto?, y decretar sin pasar por el Congreso Nacional, por ejemplo, un aumento en el presupuesto de hasta el 2% del presupuesto de gasto, ¿ya? En estas situaciones efectivamente se va a necesitar muchos recursos, me imagino yo, para enfrentar esta crisis, y esos recursos están asegurados también, pero hasta un límite, ¿ya? Eso también es bien importante, no es una, como decíamos, no es ni un cheque en blanco ni un saco roto, como se puede decir. Sandra, la última preguntita ya antes de irnos. Estábamos siguiendo el tema de la fijación de precios. En un comienzo las autoridades dijeron que esta era una medida exclusiva de un estado de emergencia. En este caso estamos en estado de catástrofe. ¿El Estado podría finalmente fijar estos precios para que se evite el acaparamiento y que algunas personas que compran de más no vendan a sobreprecios, por ejemplo, las mascarillas o el alcohol gel? Mira, dentro de las medidas administrativas estas que decíamos nosotros, porque hay ciertas cosas que son específicamente definidas en la Constitución, o derechos, ¿no es cierto?, conculcados. Efectivamente, dentro de las medidas administrativas uno podría encontrar muchas, ¿ya? Y si fuese necesario, yo creo que va a ser una situación que va a ser conversada previamente con los gremios, con el comercio, etcétera, pero si llegara a existir esa necesidad de que se fije el precio para que no haya, ¿no es cierto?, una situación de abuso, evidentemente que el Estado puede tener esa capacidad. Perfecto, Sandra. Muchas gracias por este contacto. Entonces, chicos, ahí teníamos todas las dudas al respecto de este estado de catástrofe que sin duda está comenzando a generar bastantes dudas por la población, pero por supuesto vamos a estar aclarándolas y cómo vaya el desarrollo de la noticia. José, Priscila. Sí, muchas gracias por esta entrevista. Gracias, Sandra, también por responder a todas nuestras preguntas y tan temprano. Buenos días.